José, el hijo favorito de Jacob, era un joven lleno de sueños y promesas. Desde muy temprano, su padre le otorgó una túnica de colores brillantes, un signo de su amor y favoritismo, lo que generaba celos en sus hermanos. Un día, José tuvo un sueño extraño que contó a su familia. En el sueño, él y sus hermanos estaban en el campo atando gavillas de trigo, y las gavillas de los hermanos se inclinaban ante la de él. José, sin malicia, les contó su sueño, sin entender las consecuencias de sus palabras. En ese momento, sus hermanos lo miraron con odio y desprecio, pues ellos ya estaban hartos de su actitud arrogante y el trato preferencial que recibía. Los sueños de José no solo presagiaban su futuro, sino que también aumentaban la animosidad de sus hermanos, quienes, al ver a su padre Jacob consentir tanto a José, se sintieron menospreciados y humillados. Un día, Jacob envió a José para que fuera a ver a sus hermanos, quienes se encontraban cuidando el rebaño en un campo lejano. José, confiado, viajó hacia el lugar sin saber que ese sería el último viaje en el que vería a su familia tal como la conocía. Cuando los hermanos lo vieron llegar a lo lejos, el odio que sentían por él se intensificó. Decidieron matarlo, pero Rubén, el hermano mayor, trató de evitarlo, sugiriendo que simplemente lo arrojaran al pozo vacío y no le hicieran daño. Sin embargo, mientras Rubén se ausentaba, los demás hermanos no pudieron resistir la tentación de vengarse. Decidieron, en cambio, vender a José a una caravana de mercaderes que se dirigía a Egipto. José fue atado y llevado lejos de su hogar, sin comprender por completo lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, los hermanos, al ver la oportunidad de deshacerse de él, idearon una mentira para ocultar su traición. Después de vender a José, los hermanos se encontraron con un dilema moral. No podían regresar a casa y decirle a su padre lo que había sucedido, pues sabían que Jacob nunca les perdonaría. Así que idearon un plan para engañar a su padre. Mancharon la túnica de José con sangre de un animal y se la llevaron a Jacob, presentándosela como la prueba de que José había sido devorado por una bestia salvaje. Cuando Jacob vio la túnica de colores y la sangre, su dolor fue indescriptible. Se desplomó en el suelo y comenzó a llorar desconsolado. Jacob se negó a ser consolado, pues pensaba que había perdido a su hijo querido para siempre. Mientras tanto, los hermanos veían todo esto en silencio, culpándose a sí mismos por lo que habían hecho. José llegó a Egipto como esclavo, vendido a Potifar, un alto oficial del faraón. A pesar de su situación, José se distinguió por su carácter, su trabajo arduo y su integridad. Potifar, reconociendo su habilidad, lo puso a cargo de su casa, y todo prosperó bajo su supervisión. José, a pesar de ser esclavo, tenía un espíritu libre y fiel a Dios. Un día, la esposa de Potifar, atraída por su juventud y atractivo, comenzó a hacerle insinuaciones. Sin embargo, José, temeroso de Dios y fiel a su amo, rechazó sus avances una y otra vez. Incapaz de soportar el rechazo, la esposa de Potifar lo acusó falsamente de intentar seducirla, lo que llevó a José a ser arrestado y encarcelado. José, tras ser injustamente encarcelado, no perdió la esperanza. En la prisión, se destacó por su bondad y sabiduría. A pesar de su situación, José no permitió que la amargura tomase cuenta de su espíritu. Un día, dos oficiales del faraón, el copero y el panadero, fueron encarcelados junto a él. Ambos tuvieron sueños extraños, y José, guiado por Dios, les interpretó los sueños con precisión. El copero soñó que restablecería su posición en el palacio, mientras que el panadero soñó que sería ejecutado. José les pidió que, cuando el copero fuera liberado, se acordara de él y le hablara al faraón para ayudarle a salir de la prisión. El tiempo pasó y, como José había predicho, el copero fue restablecido en su posición, pero olvidó a José. Pasaron 2 años antes de que el faraón tuviera un sueño extraño y perturbador que nadie podía interpretar. Finalmente, el copero recordó a José y habló de su habilidad para interpretar sueños. José fue traído ante el faraón, quien le contó su sueño. En el sueño, 7 vacas gordas eran devoradas por 7 vacas delgadas,
y 7 espigas de trigo llenas eran devoradas por 7 espigas marchitas. José, guiado por Dios, le explicó al faraón que 7 años de abundancia serían seguidos por 7 años de hambre, y que era necesario almacenar comida para sobrevivir. Impresionado por su sabiduría, el faraón nombró a José segundo al mando en Egipto, dándole el poder para gestionar los recursos del reino durante los años de hambre. Los años de hambre llegaron como José había predicho, y el hambre también golpeó a la tierra de Canaán, donde vivía su familia. Jacob envió a sus hijos a Egipto a comprar grano. Cuando los hermanos de José llegaron a la corte egipcia, no lo reconocieron, pues él había cambiado mucho desde su juventud y ahora era un hombre poderoso. José los reconoció de inmediato, pero decidió no revelar su identidad de inmediato. En lugar de eso, los puso a prueba, acusándolos de ser espías y pidiéndoles que trajeran a su hermano menor, Benjamín, para demostrar que eran honestos. Los hermanos, al principio, se sintieron aterrados, pero aceptaron el desafío. José, al ver su arrepentimiento y la sinceridad en sus corazones, finalmente se reveló a ellos, perdonándolos por la traición que le habían causado. José, después de perdonar a sus hermanos, los trajo a Egipto junto con su padre Jacob, quien, al ver a su hijo nuevamente, se emocionó profundamente. La familia se estableció en la región de Gosén, donde prosperaron durante muchos años. José, al final de su vida, le recordó a sus hermanos que, aunque ellos lo habían hecho sufrir, Dios había usado esa situación para salvar a muchas personas. José murió en Egipto, pero antes de morir, les hizo prometer a sus hermanos que cuando Dios los liberara, ellos llevarían sus huesos de vuelta a Canaán. Así, José pasó de ser un esclavo a un gobernante, de ser traicionado por su familia a ser el salvador de ella. Su historia es un testimonio de fe, perseverancia y perdón. La historia de José, el hijo amado de Jacob, es mucho más que un relato antiguo, es una lección viva de fe, perseverancia y perdón. Desde que fue vendido por sus propios hermanos hasta su ascenso al trono de Egipto, su vida estuvo marcada por pruebas dolorosas, pero también por una confianza inquebrantable en los propósitos de Dios. José fue traicionado, humillado, olvidado, pero nunca perdió su integridad. En la casa de Potifar, en la prisión, frente al faraón, en cada etapa de sufrimiento, permaneció fiel. No se quejó, no se rebeló, simplemente siguió obrando con humildad, paciencia y sabiduría. Y cuando llegó el tiempo de Dios, José fue exaltado. De esclavo, se convirtió en gobernador. De rechazado, pasó a ser el salvador de muchos. Aquel que fue herido por su propia familia, fue quien les tendió la mano para alimentarlos en tiempos de hambre. José nos enseña que el sufrimiento, muchas veces, es el terreno donde Dios siembra sus mayores propósitos. Su historia nos recuerda que Dios transforma el dolor en propósito, las pérdidas en lecciones y las traiciones en testimonio. José no solo salvó a una nación, restauró a su familia y sanó heridas del pasado. Que la vida de José nos inspire a caminar con fe, aun cuando el camino parezca oscuro. Que recordemos que los planes de Dios siempre son más altos, y que el final puede ser mucho más hermoso de lo que jamás imaginamos.